No sé cuántos de ustedes captaron la semana pasada que hablamos de Mateo capítulo 2. ¿Cuáles fueron los personajes que llegaron a ver al niño Jesús? Los magos de Oriente. ¿No les llamó la atención que Mateo no menciona los pastorcillos ni el pesebre? Am, pero muy interesante que en Lucas se mencionan los pastorcillos, pero no se mencionan los magos. Y eso es simplemente porque otra vez cada uno de ellos como individuos tiene su propia perspectiva y va a compartir, va a escribir lo que más le impactó a él o lo que más él recuerda. Y está bien. No es que Mateo y Lucas están en contra el uno del otro o que no se pusieron de acuerdo. Alguien dijo, para tratar de ver la perspectiva a veces de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y prácticamente esos cuatro libros tratan la vida del Señor Jesús en la tierra, ningún otro libro, nada más esos cuatro. Pero cada uno de ellos tiene su propia perspectiva, su propia manera de ver las cosas. Y para tratar de explicar, pues, por qué algunos narran la misma historia, pero algunos le agregan unos detallitos diferentes y el otro no se las agrega. El otro las omite, como el nacimiento. Unos hablan de los magos, sí, Mateo, y Lucas no habla de magos. Lucas habla de pastores. Pero Mateo no habla de pastores. Y alguien preguntó por qué. Dice, bueno, la mejor manera de exponértelo es, haz de cuenta que traes a 5 personas que son ciegas de nacimiento, jamás han visto. ¿Okay? Y pones a un elefante en el centro y a los 5 ciegos los pones alrededor del elefante. Y después les dices, ok, vayan y toquen al elefante y deme su descripción del elefante. Obviamente, el que viene por la retaguardia, pues va tocando y agarra la cola del elefante. Y el ciego dice, el elefante es como una cuerda, como una soga, como un mecate grande, grueso. Ya, así es el elefante. Para ese entonces, pues llegó otro por otro lado y se agarró de una de las patas. Y dice el segundo ciego al primer ciego, no es cierto. El elefante no es como una soga o como un mecate, es como un tronco de árbol. Así es un elefante. Entonces, ciego número 3 se acerca y agarra uno de los tusks, colmillos, de los colmillos. Y dice, no, los dos están equivocados. O el elefante es como un hueso duro, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Cada uno de los 5 ciegos tenía una perspectiva, entre comillas, diferente de lo que era un elefante, porque estaban enfocados en una parte del elefante, no en toda su totalidad. ¿Me explico? Cuando hablamos de los evangelios, los 4 evangelios, cada uno de ellos va a tener su propia perspectiva de la historia que él va a narrar. Y no quiere decir que los demás están equivocados, no. Solamente quiere decir, voy a dar mi perspectiva personal. ¿Me explico? Y por eso no es que hay contrariedad en los evangelios, en ninguna manera. Cada uno está dando su propia perspectiva personal. Muy bien, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lo que quisiera tratar en esta mañana tiene que ver con cómo percibimos la Navidad, cómo la percibimos. Cómo la recibimos, cómo la procesamos y después cómo reaccionamos tocante a la Navidad. Y en realidad a mí me encanta mucho ver más a los pastores que a los magos. Los magos eran hombres muy inteligentes. Por cierto, fue bueno que el hermano Lázaro me dijo que que muchas veces la impresión de personas cuando dicen, es un mago, entonces es un mago que hace, pensamos, magia. No era un mago que hacía magia, era un hombre sabio, un hombre que estudiaba, un estudioso, un erudito en sus tiempos, un hombre muy inteligente, nada más a eso. Entonces, Lucas se enfoca no en los magos, pero en los
pastores, gente muy sencilla, gente con un nivel de educación pues mínimo. Hasta el día de hoy, mucha gente que es pastor de ovejas, pues la educación es muy mínima porque el trabajo es muy duro. Yo fui pastor de veras de ovejas por un solo día y fui un fracaso. Fui a un rancho en México a visitar un tío que vivía en un rancho, y recuerdo que mi primo, más o menos de mi edad, pues tenía que ir a pastorear las ovejas, sacarlas para que comieran, después llevarlas a la presa, y después, es un trabajo duro, oiga, trabajo muy duro. Y los pastores son conocidos porque pues huelen a chivo, a cabras y a ovejas, porque viven con ellas. Recuerdo que cuando salí del rancho y fui a mi casa, yo olía a chivo. Sí, o sea, se impregna la peste, ¿no? No es un trabajo que todo mundo quisiera ser un pastor de chivos y de ovejas. Casi no. Se relega esa responsabilidad a David. ¿Recuerdan David qué lugar ocupaba? Pero en la familia. Era el más pequeño. Ese es el que le daban lo que nadie quería. Sí. Ya no es un trabajo muy codiciable. Y esos son los personajes que Dios va a usar en esta mañana. En toda su humildad, en toda su sencillez, en toda su ignorancia, si usted lo quiere llamar. Dios va a usar a esta gente sencilla para enseñarnos una gran lección a nosotros. Yo espero que tú tengas una cabeza y un corazón abierto para lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta gente. Capítulo 2. Versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o sea, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, o sea, a su ciudad de nacimiento. Tengan presente en esto. Ahora, 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, en otras palabras, José era un tipo de inmigrante. Había nacido en Belén, pero se había movido a Nazaret de Galilea y ahí vivía. Cuando sale el edicto, cuando se promulga la ley, todo mundo tiene que regresar de donde nació y ahí reportarse. ¿Okay? Vamos a ver rápidamente en el primer punto. Vamos a cambiar esto. Gracias. Invitados a celebrar y también a proclamar. Y los pastores ocupan un lugar pues muy importante en este nacimiento glorioso. Recordemos una vez más. Los magos de Oriente, según Mateo capítulo 2, ¿llegaron al pesebre? No, llegaron a la casa donde estaba el niño, según Mateo 2. Pero los que sí llegaron al pesebre a ver al niñito, tal vez de unas cuantas horas de nacido, ese privilegio les correspondió a los pastores. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. A ellos sí les tocó ver, pues esa. Noten los pueblos. Se menciona aquí en el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 4, se mencionan dos pueblos. Vamos a ver, ¿cuál es uno de ellos? Galilea. Pero subió de Galilea, de la ciudad de, sí, específicamente. Galilea era como la provincia, sí, era una región más grande, pero Nazaret era el pueblito donde vivía José. Dice, y subió de Nazaret a Judea, que es otra vez el país, a la ciudad de David que se llama Belén. Ok, vamos a tratar de encontrar aquí por aquí. Aquí está Nazaret, ¿la ven? Esta es Galilea, aquí está Nazaret. Y acá por acá, Belén. Y María, muy embarazada, demasiado embarazada, tiene que viajar desde Nazaret hasta Belén. Y
O sea, yo recuerdo cuando estábamos, mi esposa y yo, en Carolina del Sur, que nos llamaron que había fallecido una de mis hermanas. Tuvimos que viajar desde Carolina del Sur hasta McAllen, fueron como 33 horas en autobús, con 7 meses de embarazo. Y llegó con unos pies y unas piernas que parecían tamales. O sea, porque por 33 horas venimos sentados. Fue un viaje muy difícil. Imagínese a María, no María, pero María, la otra María, sí, viajar en burro, o en caballo, o en camello. Algo me dice por la economía, lo más que tenían era un burro. Viajar con un avanzado estado de embarazo en burro. Wow, eso fue difícil. Y tenía que reportarse una vez más de Nazaret hasta Belén, hasta aquí. Si dieron toda la vuelta como acostumbraban algunos judíos para sacarle la vuelta a Samaria, porque no eran judíos ellos, si lo hicieron ellos, pues fue más difícil todavía, más lejos, más peligroso, más complicado para llegar de Nazaret a Belén. Nazaret y Belén, ninguno de los dos pueblos eran la gran cosa. Era muy mínimo. Por ejemplo, déjeme ver, Nazaret, que está bien arriba. Galilea se conocía como Galilea de los gentiles, ni siquiera son judíos. O sea, había esa reputación no muy buena. Y ahí vivía José y María. Note más o menos la reputación que tenía Nazaret ya después cuando el Señor Jesús creció. Dice, el siguiente día, Juan 1, lo leímos en la escuela dominical, siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, acá arriba, desde Jerusalén. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Noten la reacción de Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de reputación piensan ustedes que tenía en Nazaret? O sea, no hay nada bueno que sale de Nazaret. Y de ahí viene, precisamente de ahí viene José y María, porque ahí es donde viven. Ahora, ¿qué acerca de la siguiente ciudad? ¿Cuál fue el siguiente pueblo? Belén, muy bien, gracias. En Belén. Ahora, ¿qué tan prestigiosa era Belén? ¿Qué tan formidable, qué tan atractiva? Si vamos hasta Miqueas, Miqueas 5:2 dice la profecía, pero tú, Belén Efrata, ¿cómo? Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Okay, ¿qué tan importante era Belén? Era pequeña, era insignificante. No sé cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta, ¿por qué Dios le place tomar de lugares tan insignificantes a personas y hacer de ellos algo grande? Yo mismo no sé. Yo todavía me estoy preguntando a mí mismo, ¿por qué Dios me escogió a mí, el menor de 4 hombres, para estar aquí? Todavía no sé. Cuando me ha tocado a Cuba y los hermanos son súper humildes, nos tocó a Abisaí y a Adrián y a mí dormir en la casa del pastor Oscar Romero. La casita de él, entrabas casi en cualquier cuarto y la casa era de tablones, ¿sí? Y era la pared exterior y la pared interior era la misma, unos cuantos tablones, y había huecos, se miraba
todo, desde adentro para afuera y de afuera para adentro también se miraba todo. Y recuerdo que pues la esposa, le llamamos China, la hermana China decía, pues pastor, pues mire aquí, pues mire, quisiéramos darle un poquito algo mejor, pero pues no tenemos. Y hermana China, está bien, está bien. Y siempre quieren darte lo mejor, pero a veces, o sea, lo mejor es algo muy humilde, muy sencillo. Y me encanta la actitud que ellos tienen de quererte dar lo mejor, pero lo mejor no es ni bueno, algunos dirían. Pero la actitud que ellos tienen, increíble, increíble. Y me tengo que sentar con ellos a veces y decirles, hermano, de donde yo vengo y lo que yo tengo, no lo he tenido toda la vida. No he nacido así. Y me encanta decirles de dónde vengo. Y por algunos años, hermano, cuando mi papá regresó a Estados Unidos y mi mamá murió, mis dos hermanos mayores también se fueron a los estados y pues nos quedamos Silvia, la mamá de Silvia, y yo de pequeñitos en México. Y me tocaba dormir en casa de mi abuelita a veces cuando a la edad de 12, 13 años me ganaba el miedo, me iba a dormir a casa de mi abuelita. Cuando me sentía valiente me quedaba solo en mi casa y ahí vivía y ahí dormía. Cuando me tocaba ir a vivir con mi abuelita y dormir allí, pues y regresaba del rancho un tío mío, pues a él le tocaba en el catre y a mi abuelita y a mi hermanita Silvia pues en la cama, y lo único que sobraba era el piso de tierra, bien boludo así. Y mi cama, mi colchón era un cuero de cabra, ese era mi colchón. Y a veces tenía almohada y a veces no tenía almohada, ese era mi colchón, y por encima una sabanita delgadita. Y le digo a los hermanos, y en la noche me visitaban mis amigos los cucarachos y los ratones pasaban por arriba de mí. Y le digo a los hermanos, de ahí vengo, hermano, de ahí vengo. No se preocupe, yo sé lo que es vivir en estas condiciones. No se preocupe. Sí. ¿Por qué Dios nos saca de esos trasfondos? Tal vez para recordar. ¿Por qué Dios me sigue llevando a Cuba después de 10 años? Porque sé y me puedo identificar con ellos. Sé lo que es estar allí. Y tal vez para que darle oportunidad a Dios de decir, nunca se te olvide de dónde has salido, no te hagas chocante. De veras. Y yo creo que Dios por eso le place tomar del rancho, de los pobres, tomar de esos pueblos a esos pobres y ponerlos en alto, para que cuando estén en alto siempre le den la honra y la gloria a Dios. No se alcen el cuello, porque si no Dios te vuelve a bajar y te vuelve a quitar todo lo que te ha dado. Y eso es lindo para mí, ver cómo la gracia de Dios se digna de tomar de esos pueblos y tomar esas personas y elevarlos y ponerlos en alto. Me encanta decir, me han escuchado en muchas ocasiones, a Dios le place, Él toma sumo placer de tomar algo feo, lo baña con su gracia, lo lava y después lo exhibe como un trofeo. Toma lo feo, lo baña con su gracia, lo limpia y después lo exhibe como un trofeo. Dios es tan lindo. Yo estoy tan agradecido a Dios con lo que Él ha hecho en mi vida, perdonar mis pecados, las oportunidades que me ha dado, sabiendo de dónde me ha sacado. Tal vez yo puedo entender salir de Nazaret, haber nacido en Belén. Yo entiendo eso. Qué lindo es Dios. Seguimos adelante. Ok, entonces, de allí entonces es donde vamos a pasar de los pueblos a los pastores. Para que ustedes tengan una idea, aún en el presente, más o menos, miren, ahí están las ovejas. ¿Qué piensan ustedes que es ese hueco en las piedras? ¿Alguien? ¿Una cueva? Para refugiar. ¿Qué más? Para dormir. Sí, muy interesante. Y ahí los pastores, hasta el día de hoy,
buscan esas cuevas para meter a las ovejas más tercas y más rebeldes. Aquellas que les gusta vagar a medianoche, las meten allí y ellos se ponen en la puerta. Aquí te quedas, castigada. Sí, sí. También para pasar ahí la noche, las ovejas, las cabras, los chivos y también los pastores, ¿sí? En un lugar similar, yo creo, nació el niño Jesús. ¿Sí? Nada más para que ustedes tengan idea. Ok, la siguiente imagen. Ok, hasta el día de hoy, ¿sí? En Jerusalén, en el pueblo de Israel, sí, hay edificios modernos, pero ¿saben qué? Todavía hay pastores. Todavía hay pastores. Pastores, me gusta decir, pobres y apestosos, ¿sí? Porque se nos pega. A todos se nos pega la peste de las cabras y los chivos. Y esos son los invitados de honor. O sea, el nacimiento más glorioso son invitados las personas más pobres y más ignorantes. Qué lindo es Dios. Cómo me recuerda lo que Dios ha hecho en mi vida. No nos ha escogido porque somos la gran cosa. Que Dios nos ha dado oportunidades en la vida, sí. Que hoy tenemos un poquito más que cuando nacimos, sí. Sí, y creo que la gran mayoría que estamos aquí podemos decir, cuando nacimos, algunos de ustedes sabían, yo recuerdo cuando apenas estaban convirtiendo a Cristo, cuando hicieron esa decisión, a donde nosotros, mi esposa y yo podemos recordar las casitas tan humildes. ¿Verdad, hermano Aarón? Hermana Mireida, qué bueno ha sido Dios. Wow, qué bueno ha sido Dios. Ponte a recordar de veras de dónde vienes, lo nada que tenías y lo mucho que Dios te ha dado. O sea, debe de existir un profundo gozo, alegría, gratitud a Dios, porque nos ha dado mucho más de lo que merecemos, mucho más de lo que teníamos. Tanto nos ha dado Dios. A esos pastores se les concede el gran privilegio para ser los invitados de honor. Y la manera que esto ocurre es increíble, absolutamente increíble. Sí, sus compadres, sus amigos, pues eran otros pastores igual que ellos. Pero esa noche, ellos iban a tener una aparición espectacular. Aparece un personaje que, o sea, los dejó asombrados y asustados también. Noten el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Wow. Seguimos, 15 y 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, ¿cómo? Apresuradamente. O sea, la noticia que habían recibido era la noticia más gloriosa de toda su vida. No iban ahí como arrastrando sus pies, no, dice, vinieron pues apresuradamente, corriendo, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Wow. La primera reacción de ellos, de los pastores, es pánico. Noten el versículo 9 una vez más. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron, sí, no tuvieron un poquito de temor. No tuvieron nada más miedo, tuvieron gran temor.
estaban espantados. Seguro que jamás en su vida habían visto a un ángel en toda su gloria. Obviamente ellos quedaron congelados de miedo y el ángel les dice: calmados, quietos, no los vengo a atemorizar, no los vengo a intimidar, no los vengo a asustar. Vengo aquí para darles la noticia más gloriosa que ustedes han escuchado. Wow. Y después, cuando el ángel da el anuncio, dice, aparece una hueste, o sea, tal vez cientos de ángeles que están alabando y glorificando a Dios. O sea, los pastores dicen: esta noche la vamos a contar hasta los tataranietos. Wow, o sea, era la noche de ellos. Seguro que jamás habían tenido antes una noche así, y jamás después de esa noche se les iba a olvidar esa noche. O sea, primero, si estaban llenos de pánico, el ángel les dice: quietos, la noticia no es mala, todo lo contrario, la noticia es gloriosa. El pesebre en el versículo 12, versículo 12, sí, versículo 12, dice: y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, cuando vayan a X lugar, lo van a encontrar y se van a dar cuenta: lo que el ángel dijo es cierto. Este es el niño, el Cristo, ¿sí? El Salvador, el Señor. Noten cuántos títulos le dan en el 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. ¿Y quién es? El Señor. O sea, lo saturó 3 títulos enormes: Salvador, Cristo, que significa ungido o escogido por Dios para una misión grande y gloriosa, y por último, el Señor. Wow. O sea, no es cualquier niño, es el niño. Los pastores estaban emocionados, ¿sí? Pero no solamente estaban emocionados, noten lo que ellos hacen ahora. Vamos a pasar de los pastores vueltos en predicadores, ¿sí? Y eso es lo que quisiera, donde pudiéramos terminar bien. Muchos de nosotros, en el tiempo de la Navidad, en el tiempo del cristianismo en general, somos unos buenos espectadores. Oímos, observamos, pero nada más. Y lo que hacen estos pastores, ellos observan al ángel y a la multitud de las huestes celestiales, observan, ellos oyen, pero no se quedan así, tienen que decir. Sí, me gusta cómo ellos reaccionan. Los predicadores del 17 al 20. Terminamos ahí, 17 al 20 dice: y al verlo, al niño Jesús, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuando ellos empezaron a predicar y a comunicar las visiones que ellos habían visto, dice: y todos los que oyeron, y en realidad yo estuve rascándome la cabeza esa semana, ¿quiénes son todos? ¿Quiénes estaban en el pesebre? No, pero eran los pastores los que estaban comunicando a todos. ¿Cuáles todos? María y José. Pero dice aquí, todos. Voy a ser sincero, no está en la Biblia. Voy a dejar que mi imaginación corra y espero que ustedes corran conmigo. Ok. Ellos reciben la aparición más gloriosa de su vida. Ok. Y desde el rancho, allá donde andaban pastoreando las ovejas, ellos tienen que irse apresuradamente hasta Belén. ¿Sí? Al pueblo. Cuando aquí dice, y todos los que lo oyeron, pues ¿cuáles todos? Si eran nada más José y María. Déjeme que corra mi imaginación. Yo creo que a medida que ellos iban apresurados, iban comunicando. Y los que los iban oyendo, se les iban pegando, decimos. Cuando llegan al pesebre, no es solamente 4 o 5 pastores que vieron la visión, es todos los compadres y los primos y los tíos y los hermanos. O sea, traían una turba, traían un grupo grande de personas. Eso es mi imaginación.
Tal vez estoy correcto, tal vez no. Porque dice, y todos los que lo oyeron, los pastores que observaron y oyeron, lo están compartiendo todos los que lo oyeron. ¿Quiénes son todos? Ellos empezaron a publicar y empezaron a decir lo que ellos habían visto. Pregunta para nosotros: ¿qué lección importante nos enseñan los pastores a los cristianos de hoy? Claro, esa buena noticia, y es interesante, evangelio significa eso, literalmente, evangelio significa buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Pero ¿de qué beneficia a las personas si no escuchan la buena noticia? ¿Me explico? No es buena noticia para ellos. Ellos hasta ahorita tienen mala noticia. Son pecadores y les espera el infierno. Esa es mala noticia. Pero la buena noticia, el evangelio, es que Cristo ha venido a morir en la cruz del Calvario y les ofrece perdón de pecados. Eso es la buena noticia. Los pastores entonces nos enseñan hoy en día que si has escuchado las buenas nuevas de salvación, no te quedes con ellas, compártelas. Y eso es lo que hacen ellos. Ellos anunciaron, y al final de cuentas, cuando se van, ellos alabaron. Noten el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. No se quedaron ellos. Alabaron a Dios y anunciaron también a la gente que se iban encontrando. Algo me dice que esos pastores, cuando regresaron con sus mamás, con sus esposas, wow, ellos tenían plática para muchos meses. En realidad, me atrevo a decir que ellos tuvieron plática para toda la vida. Toda la vida ellos anunciaron la experiencia gloriosa de esa noche. ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Sí? Nosotros debemos de ser como ellos. ¿Sí? El pánico inicial de ellos se convirtió en pasión. Nadie los podía callar después. Nadie los podía callar. Su pánico cambió en pasión para predicar. Termino con lo siguiente. ¿Cómo debemos hacer nosotros? Yo diría, debemos de hacer algo así. El tiempo de la Navidad es un tiempo excelente porque yo sé, a muchos les entra la religiosidad. Ay, el corazón se pone más suavecito. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Después pasa la Navidad y ya la gente regresa a la rutina. Dios nos ha dado excelente ventana de oportunidad en este tiempo de la Navidad. Aprovéchala. Atrévete a hacer algo raro entre tu familia que tal vez no conoce al Señor. Atrévete a decirles nada más, ¿pudiera por favor narrarles en breve la historia de la Navidad según la Biblia? Atrévete a hacer algo diferente. Con mi familia, yo recuerdo que cuando recién me convertí a Cristo, pues yo pedí permiso, era el menor y ¿puedo orar por la comida? Sí, ok. Algo raro, algo extraño. Quebré el hielo y lo hice. Saben que en cada situación, sea en un restaurante, en la casa de ellos, donde quiera que nos encontramos y comemos, ellos ya saben, no van a comer hasta que yo haga oración. Están aprendiendo algo. Me encanta cuando mis hermanos me dicen en la cena de acción de gracias, ok, vamos a acercarnos para que por favor hagas la oración. No solamente me aguantan, me están pidiendo por favor, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude. Wow. Pero todo empezó porque tuve el atrevimiento de decir, ¿puedo orar? ¿Puedo dar gracias a Dios? ¿Sí me explico? Atrévete a hacer algo diferente, algo nuevo. Atrévete. Y Dios te va a bendecir y Dios te va a honrar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, les voy a compartir una última imagen y la historia. Rendezvous. No sé, se encuentra esa cafetería, este restaurante se encuentra en Londres. ¿Por qué tiene un nombre francés? No sé, pero se llama Rendezvous Café.
En Londres se encuentra este restaurante. Todo empezó con una iglesia. Y nada más traten de captar la esencia de la historia y a ver qué nos enseña. Es una iglesia, en las facilidades tenían una esquinita, tenían como nosotros una cocinita, y allí pues hacían comida y daban a los hermanos de la iglesia. Después a algunos se les ocurrió, ¿por qué no abrimos esto para el público? Y decimos a la gente que vengan a comer y le damos comida gratis y usamos el tiempo para compartirles del evangelio. Pues el ministerio creció y después tuvieron que salirse, creo que de la iglesia. Si ustedes tienen nuestro pan diario, algunos lo reciben, ¿verdad? Apareció esa historia hace como una semana. Y entonces lo que hacen es, parece ser que creció el ministerio y cuánta cosa. Decidieron pues rentar un local fuera de la iglesia y ahí aparece todavía ese restaurante Rendezvous y sirve comida a toda la gente que llega. No solamente no se cobra, y eso es algo interesante, aparece un menú de lo que ofrecen, pero nunca aparecen los precios, porque la iglesia ha determinado, le vamos a dar de comer a la gente gratis y lo vamos a usar como una oportunidad para compartir el evangelio. La iglesia está patrocinando eso. Y en ese restaurante, dice el escritor, ni siquiera vas a encontrar ni siquiera un jarrito para que la gente que quiere echar una propina, ni eso, no quieren nada. No están ahí para hacer negocio, no están ahí para recibir, están ahí para dar. Wow, qué testimonio está dando esa iglesia en todo ese pueblo. Estamos aquí para servirles a ustedes y para decirles que así como nosotros les damos de comer, ha venido Dios a nuestras vidas y nos ha dado la salvación, el perdón de nuestros pecados. Tremenda oportunidad, tremendo ministerio. Mi esperanza, mi mensaje con la palabra del Señor es que podamos ser atrevidos como los pastores. Si no tenemos mucha educación, si no tenemos mucha experiencia, esos pastores no eran predicadores. Esa noche, esos pastores se convirtieron en potentes predicadores. Simplemente porque compartieron lo que ellos observaron y lo que ellos oyeron. Nada más. Y Dios los usó grandemente. ¿Será posible que Dios te quiera usar a ti? ¿Será posible que Dios te quiera usar a ti? Absolutamente. Lo que has observado, lo que has oído, compártelo. Usa el tiempo de la Navidad para compartir acerca del nacimiento del niño Jesús. Puestos de pie, por favor. Puestos de pie. El nacimiento del Señor Jesús, del bebé Jesús, es buena noticia. Es muy buena noticia. No te quedes con ella. No te quedes con ella. Compártela. Es una buena noticia. Pero si la gente no la escucha, nunca va a saber que hay una buena noticia. Que podamos comunicar a la gente que ese niño Jesús que en una ocasión nació en un humilde pesebre, hoy quiere nacer en los corazones de nuestros amigos y familiares. Usa ese tiempo para proclamar. Hazte como los pastores. Conviértete en predicador, de pastor a predicador. Amado Padre Celestial, la historia bella de la Navidad es muy sencilla. Es muy sencilla. Mueve, Padre, el corazón de cada persona que está aquí. Muévenos, Padre, para abrir nuestra boca. Que podamos aprovechar al máximo, Padre, este tiempo de Navidad cuando el corazón de la gente, Padre, está más tierno. Ayúdanos a ser atrevidos, Señor. Contacto con amabilidad, pero atrevidos, Señor. Para presentar a la gente que tú nos vas a traer o tú nos vas a llevar con esa gente, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para dar el mensaje bello de la Navidad.
Pero no solamente dejarlo allí, que el niño Dios vino a nacer en el mundo, pero también que quiere entrar en el corazón. Y quiere perdonar los pecados. Y quiere restaurar esos matrimonios. Y quiere cambiar esa eternidad. Ayúdanos, Padre, que usemos sabiamente este tiempo de la Navidad para compartir de la historia más gloriosa del hombre aquí en la tierra. Gracias, Señor. Y Padre, si alguien ha venido aquí, Señor, con aflicciones, con dolores, con temores, con situaciones, Padre, que él o ella no puede cambiar, examina ese corazón, Padre. Da descanso, da fortaleza, da ánimo, da valor, da entusiasmo, da sabiduría a esa persona. Y si hay alguien aquí, Padre, que no ha sabido, Dios, por qué llegó, pero está aquí, Señor, y ha escuchado tu palabra, Dios, pero no ha recibido al Señor Jesucristo. Que en esta mañana esa persona puede decir: Señor, aquí estoy. Jamás había entendido por qué Jesús vino a nacer. Ahora he entendido que Jesús vino a nacer para morir por mis pecados. Que en esta mañana, Padre, tú hables al corazón de esa persona. Y que ese corazón, la puerta de ese corazón, se abra desde adentro y diga, como el himno: ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo. Entra, Señor, perdona, purifica, cambia totalmente, Dios. Y te daremos la honra y la gloria. En el nombre precioso de Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. Dios es bueno.